Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Bueno, buenos días a todos. Permítame presentarme. Yo soy el ingeniero Luis Miguel Hernández, de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Ok? Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Vinculación Social y el Departamento de Educación Ambiental, presentan el taller denominado Huertos, ¿sí? En el que vamos a abordar algunos temas como la definición de lo que es el huerto, algunos tipos de huertos, las funciones de estos, los objetivos, el establecimiento de un huerto, qué es lo que vamos a sembrar, los calendarios que podemos utilizar para siembra, los cuidados del huerto desde la diversificación hasta la cosecha y por último, el control natural de algunas plagas y enfermedades. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar primero para definir lo que es un huerto. Existen diferentes definiciones, pero bueno, yo aquí traigo dos, en el cual nosotros decimos que un huerto es el espacio cubierto o no, ¿sí?, que se utiliza para el cultivo de flores, hortalizas, aromáticas o frutales. Otra definición más pequeña, pero que engloba lo mismo, dice que es un área de terreno, pequeña o grande, en la cual se establecen y producen especies vegetales, ¿sí? Al decir especies vegetales estamos incluyendo frutales, flores, hortalizas, aromáticas, etcétera, ¿sí? Un espacio de terreno puede ser pequeño o puede ser grande. Nosotros no necesitamos un espacio muy grande para poder hacer un huerto, ¿sí? Nosotros necesitamos nada más las ganas para establecer un huerto en nuestras casas o un huerto en donde nosotros lo queramos establecer. Un espacio cubierto no, ¿por qué? Porque puede ser al aire libre o puede ser en un invernadero, ¿sí? En un invernadero nosotros tenemos nuestro espacio cubierto y es una ganancia bastante grande porque vamos a controlar muchas cosas, desde las condiciones ambientales, riegos, hasta plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces ya definimos lo que es un huerto. Ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de huertos, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros estamos enumerando 5 tipos de huertos, como el huerto escolar, el huerto familiar, el huerto urbano, el huerto comunal, el huerto comercial y por último el huerto ecológico, que lo vamos a ver al último. Vamos a definir cada uno. ¿Cuál es el huerto escolar? Bueno, el huerto escolar es un espacio dentro de la escuela o el centro educativo en la cual vamos a establecer nosotros un huerto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de transmitir a los alumnos valores ecológicos principalmente, ¿sí? La importancia que tienen las plantas, ¿sí? Los aspectos relacionados con una sana alimentación, ¿sí? Es un huerto que nosotros vamos a establecer para enseñar, para poder enseñar a los alumnos toda esta importancia que tienen nuestras plantas, o lo que nosotros vamos a establecer dentro de nuestra escuela, ¿sí? ¿Ok? Pasaríamos entonces a lo que es el huerto familiar. ¿Qué cosa es el huerto familiar? Pues es un huerto que nosotros vamos a establecer en el seno de la familia, ¿sí? Obviamente que todos los miembros de esta familia pues van a participar en los trabajos o los cuidados que requiere o hacer este huerto, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad también? Pues con la finalidad de obtener productos sanos, productos de buena calidad y productos para la alimentación y, ¿por qué no?, para ayudar a la economía familiar. Y uno dice, bueno, pues si mi huerto es pequeño, ¿cómo voy a poder yo vender estos productos, no?
¿O cómo me va a ayudar a la economía familiar? Pues simplemente nada más con el hecho de que nosotros ya no vamos a gastar en lo que es la lechuga, en lo que es el rábano, en lo que es el ajo, en lo que es la cebolla, a lo mejor el tomillo, el orégano que nosotros ocupamos para hacer nuestras comidas. Ya no vamos a gastar, simplemente lo vamos a producir en nuestros huertos y de esta manera nosotros estamos apoyando la economía familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podamos, ahora sí, cultivar, pues va a ser para nuestra misma familia, ¿sí? Ok. Huerto urbano. ¿Qué cosa es el huerto urbano? ¿Sí? Los huertos urbanos, pues es un espacio de terreno, ya sea de corta extensión o muy grande, ¿sí? Que generalmente nosotros lo vamos a establecer en lo que es la ciudad, ¿sí? Y en donde nosotros vamos a cultivar, ya sea hortalizas, flores, plantas medicinales, plantas aromáticas o hasta árboles frutales, ¿sí? Son los huertos que nosotros vamos a encontrar en la ciudad y los podemos encontrar en un área verde, los podemos encontrar en alguna, no sé, alguna dependencia que tenga alguna área que esté ociosa, podemos encontrarlos a lo mejor en un terreno por ahí, obviamente que esté ocioso, algún terreno baldío que esté siendo fuente de, pues, de contaminación por basura o por fauna silvestre, ¿sí? Entonces, pues silvestre y obviamente fauna nociva, ¿verdad? Como ratas, como cucarachas. Entonces, esos terrenos son los que nosotros podemos utilizar para establecer un huerto urbano. ¿Y por qué no? Pues también en nuestras casas, en nuestras azoteas, a lo mejor hasta en nuestros barandales o como le llamamos, pues a las azoteas o nuestros, no se me fue el nombre, pero bueno, hasta en los pequeños barandales que tenemos podemos nosotros establecer también un huerto urbano, ¿sí? Entonces, son espacios que vamos a utilizar en la zona urbana para establecer nuestros huertos, ¿ok? El huerto comercial y el huerto comunal. Normalmente, este tipo de huertos son establecidos más afuera, más a la zona rural, ¿no? Son huertos con grandes extensiones de terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son huertos que vamos a encontrar la mayor cantidad de especies, ¿sí? La mayor diversidad de especies de hortalizas, de frutales, de aromáticas, de plantas medicinales, etcétera, ¿sí? Entonces, el huerto comercial, pues obviamente, como su nombre lo dice, va a ser netamente comercial, ¿sí? Va a ser para venta a gran escala, para que uno se vaya a surtir o muchas veces hasta los revendedores van, compran y van a revender. Entonces, es un huerto muy grande, es un huerto que puede ser también hasta una fuente de empleo, porque pues obviamente se necesita mucha mano de obra para poder pues obviamente atenderlo con todas las labores que esto conlleva, el establecimiento de este tipo de huerto comercial, ¿sí? El huerto comunal es obviamente también un espacio de terreno pues grande, son huertos que normalmente se ven en las comunidades, en las áreas de terrenos obviamente comunales que no tienen un dueño, pero que están dentro de lo que es una asamblea de ejido y que son estas tierras comunales que las puede solicitar, pues ahora sí quien quiera trabajarlas, ¿verdad? Obviamente con el debido permiso a la asamblea y pueden hacer grupos de algunas familias para establecer un grupo, un huerto comunal para cubrir las necesidades de las personas que estén trabajando en ¿no? Y obviamente, pues que se van a repartir lo que se produce en estas familias y si hay excedentes, pues obviamente las pueden vender pues para comprar semilla, para comprar herramientas, para alguna necesidad del mismo huerto, ¿sí? Entonces son huertos comunales, ¿ok?
Pasamos entonces a lo que... pero bueno, también dijimos que los huertos ecológicos, ¿sí? Estos son cualquier tipo de estos huertos que nosotros enumeramos, pero que tiene la finalidad de que nosotros no vamos a utilizar ningún producto químico, ¿sí? Ningún pesticida, ningún insecticida, ningún fungicida, para que este huerto sea ecológico, ¿sí? Para que nosotros no contaminemos nuestros productos con algunos pesticidas químicos que nos pueden ocasionar algún problema, ¿ok? Entonces, pasamos a lo que son las funciones de los huertos, ¿sí? Y aquí enumeramos algunas de las funciones, ¿sí?, que cumplen los huertos, como son la productividad y el autoconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a producir nuestras hortalizas, nuestros frutos, para netamente que sean de autoconsumo. Otra función es ambiental o urbanística. ¿Por qué? Porque cumple con la cuestión ambiental, y dentro de lo que es la zona urbana, pues obviamente también vamos a encontrar huertos en esta zona urbana, ¿verdad? Social, ¿por qué? Porque, bueno, de alguna manera se juntan familias, se juntan trabajadores, se juntan gente que va a participar en el establecimiento de estos huertos, ¿verdad? Saludable, otra función, la función saludable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir hortalizas, especies vegetales netamente saludables, las vamos a cuidar desde un principio, desde que nosotros las sembramos hasta que las cosechamos, y vamos a estar al pendiente de que sean tan saludables como nosotros queramos, ¿no? Porque no sabemos, o sea, es muy fácil irnos a traerlo a la verdulería, a la frutería, al supermercado, pero pues no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo fueron producidas, no sabemos cómo fueron regadas, cómo fueron fertilizadas, etcétera, ¿no? Entonces son más saludables las que nosotros vamos a producir. Otra de las funciones es una función cultural. ¿Por qué? Porque todos los participantes de alguna manera aplican sus conocimientos dentro del establecimiento del huerto, ¿verdad? Y por último, la función estética. Pues sí, ¿por qué? Porque pues un huerto se ve obviamente muy bonito, ya sea en la ciudad, en el patio de la casa, en la azotea, ¿sí?, en el corredor, etcétera. Y obviamente que se ve muy bien, y si estamos, o si está ya produciendo, pues mejor, ¿verdad? Entonces cumple con esa función estética, ¿ok? Pasamos a lo que son los objetivos de los huertos. Uno, mejora el paisaje urbano, ya lo dijimos, principalmente los huertos urbanos, los huertos que están ya produciendo, ¿sí? Se practica la agricultura ecológica, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un huerto ecológico, ya les dije que no vamos a utilizar ningún pesticida, ningún insecticida, ningún producto químico que nos puede causar algún problema, ya sea a nosotros y inclusive a lo que es el ambiente, ¿verdad? Por ende, vamos a tener una alimentación saludable, porque como son ecológicos, pues obviamente son más saludables, ¿verdad? Otro de los objetivos es el rescate de las tradiciones agrícolas en la ciudad, ¿sí? Pues si normalmente las tradiciones agrícolas se están perdiendo en el campo, pues imagínense en la ciudad, ¿no? Bueno, pues al establecer un huerto, nosotros vamos a recuperar esas tradiciones, vamos a rescatar esas tradiciones agrícolas, y más en la ciudad, ¿sí? Vamos a organizarnos, vamos a juntar gente que tenga ganas de trabajar en lo que son el establecimiento del huerto, y vamos a rescatar esas tradiciones, ¿sí? Otro de los objetivos es fomentar el uso de espacios, ¿sí? ¿Para qué? Para autoconsumo. Ya les dije, vamos a tratar de utilizar hasta el mínimo espacio, ya sea un terreno baldío, como les dije, que puede ser fuente de contaminación, ya sea la azotea, ya sean nuestros corredores, nuestros balcones, ¿sí? Entonces, hasta el mínimo
mínimo espacio que nosotros tengamos, si tenemos las ganas de establecer nuestro huerto, lo podemos hacer, ¿sí? Hasta en botellas de plástico, de PET, hasta en llantas viejas, en canastas, en lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos o tuviéramos al alcance para poder nosotros establecer nuestro huerto, ¿sí? Con la finalidad, obviamente, de que haya un autoconsumo ahí. Gestión comunitaria, otro de los objetivos, sí, pues es que hay que gestionar para que la gente participe, ¿sí? Para que sea una participación activa y obviamente que haya muchos usuarios y muchos participantes para cubrir las necesidades de trabajo o de trabajo, pues, para hacer nuestro huerto, ¿verdad? Otro de los objetivos que impulsa la conciliación intergeneracional. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estas tradiciones de establecer nuestro huerto o estos conocimientos que tuvieron nuestros antiguos, nuestros abuelos, ¿sí? Pues que se lo fueron pasando a nuestro papá, a mi papá, y que mi papá me lo pasó a mí y que yo se lo tenga yo que pasar a mis hijos. Con eso nosotros vamos a impulsar esa condición, ¿no? De que no se pierdan estos conocimientos y que vayan de generación en generación. ¿Ok? Otro de los objetivos es que ejerce una función de doble uso, ya sea como huerto o ya sea como una área verde. Entonces, de doble uso, ¿ok? El último es que contribuyen a la reducción de la contaminación atmosférica, ¿sí? Y mejora la calidad del aire. Toda planta, por muy pequeña que sea, nos va a ayudar a tratar de que haya un aire más puro y evitar así la contaminación por algún gas que tengamos en el ambiente, ¿verdad? ¿Ok? Pues ahora vamos a pasar a lo que es el establecimiento de nuestro huerto, ¿sí? Para poder nosotros establecer un huerto debemos de cumplir, pues, con algunas condiciones, ¿sí? Y la primera es que tenemos que seleccionar el terreno, ¿sí? O el lugar en donde vamos a ubicar nuestro huerto, ¿sí? Que sea un terreno, si tenemos la oportunidad de seleccionar, que sea un terreno plano, que sea un lugar donde haya mucha agua, que sea un lugar donde todo el día o la mayor cantidad del día le esté dando sol, porque necesitamos tanto agua como luz o como sol para que nosotros podamos establecer nuestro huerto y funcione muy bien, ¿verdad? Entonces, otro apartado sería la preparación del sustrato. Ya tenemos nosotros nuestro terreno, entonces ahora vamos a preparar nuestra tierra, ¿sí? Si hacemos un huerto, pues, casero, un huerto pequeño, pues obviamente lo podemos hacer manual. Pero si ya vamos a hacer un huerto ya comercial, un huerto donde sea un área de terreno más grande, pues sí tenemos que meter alguna maquinaria, ¿sí? Pero si lo vamos a hacer casero, bueno, pues vamos a aflojar lo que es, bueno, primero tenemos que limpiar nuestro terreno, tenemos que chapearlo, después de esto tenemos que aflojar nuestra tierra, ya sea con una piocha, con un asadón, tenemos que desmoronarla y tenemos que ponerla un poco más suelta para poder utilizarla para establecer nuestro huerto, ¿sí? El tercer paso sería la desinfección de este suelo. Ya tenemos nuestro suelo, ya está preparado. Ahora, ¿cómo lo vamos a desinfectar? ¿Sí? Pues lo vamos a desinfectar. Si es un huerto pequeño, pues obviamente lo vamos a desinfectar. Pues no sé, puede ser con agua caliente, puede ser con formol, puede ser también con algún producto químico, ¿eh? Puede ser con plástico, tapar nuestra tierra, dejarla por ahí unos 4 días, que agarre la temperatura más fuerte para que obviamente lo desinfecte de algunos microorganismos que no son benéficos para nuestras plantas, ¿verdad? Entonces, hay varias formas, ya sea químico, ya sea manual, ¿sí? O ya sea por medio de los plásticos con la ayuda de lo que son los rayos solares, ¿verdad? ¿Ok?
Pues ya que tenemos nosotros desinfectado nuestro suelo, vamos a construir nuestras aras, surcos o llenado, ¿sí? Vamos a construir, ¿qué son las aras? Pues las aras no son otra cosa más que nuestras camas, o muchas veces les dicen camas, les dicen tablas, les dicen muertos inclusive, ¿sí? Que son donde vamos a establecer nuestras plantas. Surcos, como lo dice la ilustración, ahí están los surcos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay plantas que se van a desarrollar en los surcos. Y llenado, ¿por qué dije llenado? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no tenemos el terreno necesario para poder hacer nuestro huerto, pero sí queremos y tenemos las ganas de hacerlo. Entonces a lo mejor lo hacemos en nuestro balcón, lo hacemos en nuestra azotea y vamos a llenar ya sea bolsas de polietileno, ya sean vasos de PET, ya sea cajas de fruta, ya sea llantas viejas, etc. Y ahí es donde nosotros podemos establecer nuestro pequeño huerto, ¿sí? Y bueno, por último, la construcción de lomillos. ¿Por qué? Porque hay plantas, ya les decía yo, que se pueden establecer en los surcos o en los lomillos, como dice ahí la ilustración. Ahí está el surco y arriba lo que es el lomillo. Entonces, ya tenemos nosotros nuestra tierra, nuestro terreno, nuestra tierra, nuestras tablas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a sembrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a establecer? ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿Sí? Ok, pues antes de que vayamos a sembrar, tenemos que identificar qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué cosas son las legumbres? ¿Qué cosas son las verduras? ¿Y qué cosas son las hortalizas? ¿Sí? Vamos a ver qué son cada una de estas para que nosotros podamos decidir qué es lo que vamos a sembrar. ¿Sí? Y decimos que las legumbres son frutos o semillas que se reproducen en vainas. Esa es una de las condiciones que tienen las legumbres, pero ahorita lo vamos a ver más detallado. Las verduras, ¿sí? ¿Cuáles son las verduras? Son vegetales de hoja verde, ¿sí? Y pueden ser inflorescencias, pueden ser semillas, etcétera, ¿sí? Y las hortalizas, pues son aquellas que pueden ser frutos, tallos, semillas, bulbos, raíces, ¿sí? Cultivados para comerse, ¿sí? Y por ahí excepto algunas frutas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cada una de estas. Las legumbres. Viene del latín legumen, ¿sí? Y se determinan las semillas contenidas en plantas de la familia leguminosa, ¿sí? Las legumbres vienen de la familia leguminosa. Y como característica es que todos sus frutos se van a dar en vainas. ¿Sí? Esa es una de las características de las leguminosas. Y bueno, legumbres nosotros consumimos, pues yo creo que a diario. Y aquí vamos a mencionar algunas de las que nosotros ocupamos para la alimentación humana. Como son las habas, los ejotes, las lentejas, los guisantes, que son los chícharos, los garbanzos, los cacahuates, la soya, la judía, que son los frijoles, y las alfalfas, ¿sí? Entre otras. Pero si ustedes se dan cuenta, todas estas legumbres dan sus frutos en vainas y que nosotros las consumimos, pues yo creo que si no del diario, cada tercer día estamos consumiendo una legumbre. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué son las verduras. Son las plantas comestibles cuyas hojas contienen el color verde, ¿sí? Principalmente que tienen el color verde. Y podemos enumerar aquí algunas como las acelgas, como las espinacas, como los quelites, las lechugas, el apio, el perejil, el cilantro, entre otras, ¿sí? Entonces, el color verde, pero también dentro de lo que son las verduras entran otro tipo de plantas, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, en semillas, pues los guisantes, tenemos que también en tallos, los espárragos, el apio, ¿eh? En los frutos tenemos los pepinos, pero que son frutos, pero entran dentro de lo que son las verduras por su color verde, ¿sí? Los pepinos, los chayotes,
Y en cuanto a las inflorescencias, tenemos el guasontle y una muy típica, el brócoli, ¿sí? Que nosotros la consumimos también bastante. Entonces, siempre y cuando cumplan con que tengan el color verde, son verduras. Y pueden ser frutos, pueden ser semillas, pueden ser tallos o pueden ser inflorescencias. Obviamente que están más encaminadas a las hojas verdes, ¿ok? Esas serían las verduras. Y bueno, ¿cuáles serían las hortalizas? Pues aquí ya se designa como hortaliza cualquier cultivo herbáceo que se pueda utilizar como alimento, ya sea crudo, ya sea cocido, y aquí engloba a todos, engloba tanto a las legumbres como a las legumbres, ¿sí? A las leguminosas como a las verduras, ¿sí? Entonces, ya sea por su forma, por su color, por su tamaño, por su tipo de consumo, por su familia y hasta por el tipo de siembra. Entonces, las hortalizas es el todo, pues, ¿sí? Es el todo, incluyendo leguminosas y verduras, ¿ok? Entonces ya distinguimos nosotros qué es una verdura, qué es una hortaliza y qué cosa es una legumbre. Y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a sembrar, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor ustedes me dicen, pues es que yo no sé nada de esto. Bueno, pues entonces vamos a auxiliarnos nosotros con algún calendario, ¿sí? Existen calendarios que nos van a determinar o que nos van a enseñar cuándo nosotros podemos sembrar X o Y hortaliza, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un calendario en el cual vienen las estaciones del año y las que podemos nosotros tener hortalizas, ahora sí, en todo el año, ¿no? En primavera, en verano, en otoño o hasta en invierno, ¿no? En invierno es más difícil por el frío, pero existen especies como las coles, las coliflores, los brócolis, que soportan lo que son los fríos. Las habas también, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nosotros podemos tener verduras. Ahora, ya cuando los inviernos ya son muy marcados, entonces, como decía la definición, ¿no? En un espacio cerrado o no, entonces ahí podemos producir bien nosotros nuestras hortalizas en un invernadero, ¿ok? Pero bueno, también vienen calendarios que traen ahí los 12 meses del año y podemos ver qué podemos nosotros sembrar, no sé, a lo mejor en enero, a lo mejor en mayo, junio, julio, agosto, etc. Y hay especies que se producen todo el año, por ejemplo, el rábano, el cilantro, que podemos nosotros tenerlo pues casi la mayor parte del año. Algunas lechugas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener hortalizas casi todo el año, ¿ok? Bueno, y ahora sí tenemos nuestro calendario, ya sabemos qué es lo que vamos a sembrar, ya tenemos la información de cómo hacerlo, cuánto inclusive tarda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar, pero bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos semillas, ¿sí? Semillas, ¿ok? Y hay dos formas de obtenerlas, ya sea que las compremos o ya sea que las produzcamos, ¿ok? Pero bueno, ¿en dónde las vamos a comprar? Pues normalmente las semillas las encontramos en donde venden productos químicos. Ahí encontramos gran variedad de semillas. Pero también las podemos encontrar en las tiendas departamentales. Hay sobrecitos que vienen ahí en las tiendas departamentales que traen las características de las semillas y que nosotros las podemos conseguir y las podemos comprar ahí. Vienen en unos sobrecitos que por aquí yo traigo algunos que les voy a mostrar aquí, en el cual vienen de esta forma, ¿sí? Hay semillas que nosotros podemos encontrar en las tiendas departamentales, como por ejemplo aquí está el orégano, aquí está el epazote, aquí tenemos el tomate verde y tenemos el chile, ¿sí? El chile habanero, ¿ok? O manzano. Entonces, así las podemos encontrar nosotros en el mercado. Pero bueno, también podemos encontrar semillas de esta forma, en bolsitas como esta. ¿Por qué? Porque
de estas bolsitas las van haciendo o las van vendiendo por gramo de algún bote que viene de a libra. Entonces, como vamos a establecer nuestro huerto, pues digamos pequeño, pues no necesitamos comprar una libra, ¿verdad? Entonces, nos las venden de esta forma también. Aquí tenemos, por decir algo, el rábano, es de la variedad Champion. Tenemos 50 gramos y nos está costando 17 pesos. ¿Sí? ¿Cuestan mucho, dice ahí? Pues algunas semillas cuestan mucho. Por ejemplo, los picantes son los que cuestan un poco más. Lo que es los picantes, los chiles, lo que son los tomates, son semillas que sí nos cuestan un poco más porque tienen por ahí ya un manejo más especial, ¿verdad? Entonces, pero pues ya les decía yo, por decir algo, el rábano 17 pesos, el cilantro es muy barato. Aquí tenemos la verdolaga, 50 gramos, son 24 pesos. Y así podemos encontrar tanto muy caras como muy baratas, ¿verdad? ¿Son confiables? Sí son confiables, ¿sí? ¿Por qué? Tanto estas como estas son confiables. Estas porque las sacaron de una libra o de un paquete bien certificado, pues, ¿sí? Y que cumple todas las condiciones que debe tener el fabricante para poder producir o vender estas semillas. Estas también tienen todos los permisos de salubridad, tiene aquí mucha información de luz, de profundidad de siembra, de distancia entre planta, días de germinación y días a la cosecha. Tiene también para aquí el porcentaje de germinación, esta marca un porcentaje de un 94%, ¿sí? Tiene la pureza, que debe de ser una pureza de un 99%. Es bien importante que veamos nosotros la fecha de envasado y la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar que es una semilla que está viable completamente, ¿verdad? Entonces, sí son confiables estas, bastante confiables, ¿ok? Bueno, otro de los puntos es producirla. ¿Sí? Nosotros podemos producir nuestra semilla, obviamente que después de que hayamos establecido por primera vez nuestro huerto. ¿Cómo la podemos producir? Pues la podemos producir dejando determinado número de plantas que cumplan toda su función, desde que germinan hasta que se mueren, ¿no? Entonces, se van a producir fruto, van a producir semillas, y esas son las semillas que nosotros vamos a utilizar para volverlas a sembrar en nuestros huertos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, dejando nuestras plantas y hasta que produzcan sus semillas. ¿Son confiables? Pues son confiables, sí, son confiables. ¿Por qué? Porque nosotros las estamos produciendo. No tan confiables como estas, pero sí son funcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ya traen un tratamiento, para que germinen, puedan germinar más confiablemente, porque trae un tratamiento tanto de fungicida como insecticida, ¿sí? Que permite que no sean atacadas por algunos microorganismos que eviten que haya una germinación. Pero si nosotros la producimos, también la podemos tratar y la podemos también mejorar para poderla utilizar en nuestros huertos, ¿ok? Entonces ya dijimos, las semillas las podemos comprar o las podemos producir en nuestros huertos. Ok, pues ya tenemos semilla, ya tenemos el terreno, ya tenemos nuestras tablas, pues ahora vamos a sembrar. Okay. Estos sobres o los calendarios nos dicen cómo sembrar nuestras plantas, ¿sí? Cómo sembrar nuestras semillas. Y hay dos tipos de siembra, ¿sí? La siembra directa, ¿sí? Y la siembra en almácigo. La siembra directa pues no es otra cosa más que ya tenemos nuestro terreno, ya vimos que nuestra semilla tiene un 80% de germinación, que es lo mínimo aceptable, ¿sí? Entonces ahora la vamos a sembrar directamente a nuestras camas, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Sí? Que la cosecha va a ser más pronto que en semillero, ¿sí? Que va a haber menor incidencia de enfermedades, que no va a haber maltrato en las plantas y que vamos a tener un costo
¿sí? Porque vamos a ahorrar en un costo porque no se requiere trasplante. Esas son las ventajas. ¿Sí? Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el tiempo, vamos a obtener mano de obra para desierves porque se van a llevar más rápidamente y para el control de algunas hierbas y algunas plagas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra desventaja es de que se debe de hacer un raleo. ¿Qué cosa es un raleo? Nosotros sembramos nuestra semilla directamente, o sea, a lo mejor se nos fueron 2 o 3, o a lo mejor dentro de una semilla nacieron 2 o 3 plantas, entonces tenemos que quitar una o dos y dejar la más bonita, ¿sí? La más frondosa, pues. Entonces, ese es el raleo. Y quitarlo no para tirarlas, pues, sino para ocuparlas en otro lado, ¿verdad? Entonces, esas serían las ventajas y las desventajas de la siembra directa. ¿Sí? Y la siembra en almácigo. ¿Qué es un almácigo? ¿Sí? O semillero también le llamamos. Bueno, pues es un área de sustrato que nosotros podemos hacerla ya sea en cajones, en cajas, en las mismas camas del huerto, en cubetas o inclusive hasta en llantas, ¿no? Ese es el almácigo semillero, ¿sí? ¿Qué dimensiones debe de tener? Bueno, pues va a estar de acuerdo a las necesidades de la planta que nosotros vamos a requerir, ¿no? Nosotros no vamos a sembrar un semillero muy grande si nosotros tenemos una cama, por decirlo, una tabla pues nada más para sembrar. Entonces nos va a sobrar mucho. ¿Ok? Entonces va a estar de acuerdo a las necesidades de planta. ¿Sí? Desinfección. El almácigo lo podemos desinfectar, ya dijimos, puede ser con agua caliente, puede ser con formol o puede ser con algún producto químico, ¿no? Pero como es una pequeña área, pues lo podemos hacer hasta con agua caliente más fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas podemos tener? Pues sí, hay mucha ventaja porque los almácigos nosotros podemos controlar las plagas, las enfermedades, algunas malas hierbas que por ahí nazcan, las podemos nosotros quitar manualmente, ¿sí? Y hay mayor protección porque la podemos tener hasta inclusive en nuestra casa, nuestro almácigo semillero, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de un almácigo? Hay una desventaja muy fuerte que debemos de considerar. ¿Cuál es? Que la cosecha se nos va a atrasar hasta 22 días. ¿Por qué? Porque nosotros estamos produciendo aquí nuestra planta, pero va a llegar el momento que la vamos a sacar al sitio donde se va a terminar ya su reproducción, ¿no? A la tabla, no sé, a lo mejor a la llanta o a la maceta. Entonces, al hacer ese cambio, la planta se estresa y tarda hasta 22 días en ella adaptarse y por ende la cosecha pues obviamente se va a atrasar, ¿verdad? Entonces, ahí están las desventajas y las ventajas tanto del almácigo, ¿ok? Bueno, pues ya tuvimos nuestra planta, ya la vamos a trasplantar, ahora vamos a enumerar el cuidado de los huertos, ¿sí? Y vamos a empezar con la diversificación, ¿sí? Ok, ¿cuál es la diversificación? ¿Se acuerdan que dijimos que en el huerto comercial, ¿sí? Deberíamos o deben de haber mucha diversificación de plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué debe haber? Diferentes especies. Podemos encontrar rábanos, lechugas, espinacas, acelgas, coliflores, ruda, menta, todo. Mucha diversificación. ¿Por qué? Porque es netamente comercial, ¿sí? Pero también nosotros si hacemos un huerto, aunque sea pequeño, podemos nosotros diversificar nuestras especies y que tengamos lo más que se pueda y lo que más utilizamos en nuestro hogar o en nuestra casa, ¿sí? Otro de los cuidados es la rotación, ¿sí? ¿Cuál es la rotación? La rotación no es otra cosa más que si en esta cama o en esta tabla hoy puse rábano, ya saqué el rábano, ya lo coseché, ya no vuelva yo a poner rábano. Ahora ya le rote yo, no sé, a lo mejor una lechuga o a lo mejor, no sé, un cilantro, ¿sí? Entonces es la rotación de especies en el espacio donde se están sembrando. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algún microorganismo, alguna plaga, alguna enfermedad propia del rábano, ¿sí? Y si yo vuelvo a poner rábanos, entonces va a fracasar ese cultivo. Pero si yo le cambio de cultivo, entonces ya esa plaga o esos microorganismos
pues obviamente van a tener que morir, ¿verdad? Entonces, esa es la que es la rotación. El escalonamiento. Otro cuidado es el escalonamiento. El escalonamiento es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a programar lo que es nuestra cosecha, ¿sí? A últimas nosotros vamos a programar nuestra cosecha. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que cuando cosechemos rábanos haya todos los días, entonces vamos a sembrar todos los días rábanos. Al cabo de 28 días nosotros estamos cosechando los primeros y ahí vamos a estar cosechando diariamente. Pero si nosotros vamos a querer lechugas cada 8 días, entonces sembramos hoy lechuga, a los 8 días volvemos a sembrar lechuga, a los 8 días otra vez, y así cuando haya la cosecha, cada 8 días nosotros vamos a obtener ese producto, ¿ok? Entonces es bien importante porque nosotros programamos nuestra cosecha con el escalonamiento, ¿ok? Otro de los cuidados es la fertilización de nuestro huerto. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer orgánicamente o lo podemos hacer químicamente. Si ocupamos el método orgánico, bueno, pues vamos a nosotros a fertilizar con composta, con algún estiércol o con simplemente materia orgánica, obviamente descompuesta, ¿verdad? Si es químico, pues entonces vamos a utilizar algún pesticida. Pero bueno, si nosotros estamos haciendo nuestro huerto ecológico, no es válido que ocupemos los productos químicos, ¿ok? Bueno, otro de los cuidados es el control de malezas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer químico o manualmente. Si nosotros tenemos un huerto pequeño, pues lo podemos hacer manualmente. Pero si ya tenemos un huerto comercial, pues sí vamos a tener que utilizar algún producto, ya sea químico, pero también hay productos biológicos, pues, que se pueden utilizar para el control de alguna maleza, ¿sí? Pero pues, obviamente esos productos también son más caros todavía. Pero bueno, si son necesarios, hay que aplicarlos, ¿ok? La poda. Bueno, la poda es importante porque hay algunas especies que necesitan que se haga poda. Por ejemplo, el tomate, hay que quitarle todos los chupones para que siga creciendo y para que todos los nutrientes suban hasta la punta o hasta donde haya flor o hasta donde haya ya frutos y obviamente crezcan más satisfactoriamente, ¿verdad? Entonces, la poda. ¿Ok? Vamos a los siguientes, que es el riego. Otro de los cuidados es el riego. Ya les dije, cuando nosotros tengamos que seleccionar nuestro terreno, que sea un terreno donde haya agua. ¿Por qué? Porque todas las hortalizas necesitan de agua, mucha agua. Entonces, los riegos deben de ser constantes, deben de ser también con el debido cuidado para no, por exceso de agua, tengamos problemas de hongos. ¿Ok? El aporque, ¿qué cosa es el aporque? El aporque no es otra cosa más que agregarle tierra a la pata de la planta, a la pata de la mata o a la pata de la planta. ¿Qué cosa es una mata? Bueno, una planta es una sola planta, pero una mata puede ser 2, 3 o 4 plantas juntas. Entonces, hay que aporcarle, por ejemplo, a la papa. ¿Sí? La papa, el cacahuate necesitan mucho aporte. ¿Por qué? Porque todo el producto lo vamos a obtener abajo de la tierra. Y si tenemos que aporcarles, obviamente vamos a tener más producto. Otra de las especies que tenemos que aporcar es, por ejemplo, el maíz. El maíz en cualquier aire tiende a caerse, pero si nosotros le aporcamos bastante bien a la pata del maíz, pues soporta un poco más lo que es el efecto de lo que son los aires, ¿verdad? Otro de los cuidados es el control de plagas, ¿sí? Que puede ser tanto físico, como cultural, como químico o hasta biológico, ¿sí? Físico, pues obviamente manual. Cultural, la rotación de cultivos, como les dije. Químico, el uso de pesticidas. Y biológico, pues aquí en el biológico, pues ya son para programas ya de sanidad un poco más fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo de la mosca de la fruta, que fue en su momento un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron?
hicieron parásitos y patógenos para depredar esa mosca de la fruta, para que estos insectos que se hicieron, entonces que se formaron, entonces iban a atacar ya son los huevecillos o las larvas de lo que era la mosca de la fruta. Y así hay muchas, ha habido varias campañas, ¿no? Pero bueno, esto ya no lo podemos ver aquí, o sea, no lo podemos así utilizar en nuestros huertos, pero sí lo pongo ahí para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Otra de las cuestiones, otro de los cuidados es el control de plagas, de enfermedades. ¿Okay? Y enfermedades hay muchas, ya sea por hongos, ya sea por bacterias, ya sea por virus, y que de alguna manera pues van a afectar el rendimiento y la calidad de nuestros productos. ¿Sí? Pues también los tenemos que atacar, ya sea químicamente o ya sea ecológicamente, ¿no? ¿Sí? Que ahorita les voy a enseñar algunas, ¿sí? Y por último llegamos a lo que es la cosecha, que es la parte bonita de nuestros huertos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cosechando ahora sí lo que sembramos, ¿sí? Desde que lo sembramos, con todos los cuidados que tenemos, y llegamos a la cosecha, ¿sí? Que es lo que nos llena de satisfacción al cosechar, no sé, un tomate, una fresa, una calabacita, etcétera, que nosotros mismos cultivamos y que nosotros mismos las vamos a consumir, y con la satisfacción de que fue producida con mucha calidad y obviamente cuidada con mucho empeño y cariño, ¿ok? Entonces, les decía yo, la cosecha es la parte bonita de los huertos, ¿ok? Bueno, y por último, ¿sí? Por último, les decía yo, aquí les voy a poner algunos ejemplos de cómo controlar nosotros nuestras plagas y nuestras enfermedades con algunas especies de plantas también, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder nosotros hacer un repelente con romero, ¿sí? Con tomillo, con ruda, con albahaca, con orégano, perdón, con menta, con cebolla, con ajo, con zacate limón o con cempasúchil, que es la flor de muerto, ¿verdad? Con eso nosotros podemos hacer un repelente para algún insecto o alguna plaga, ¿verdad? También podemos utilizar lo que es la anona, ¿sí? Podemos utilizar sus hojas, sus semillas y hasta sus raíces para poder hacer también algún repelente. Podemos utilizar también el chile picante, entre más picante es mejor, para controlar hormigas, para controlar áfidos, para controlar gusanos, escarabajos, mariposas de repollo y hasta el picudo del arroz, ¿sí? Que es un gorrojito. ¿Ok? Con ajo también podemos utilizar el ajo porque el ajo es un bactericida natural, ¿sí? Un fungicida. Entonces podemos utilizarlo para el control de nemátodos, para control de gusano, de escarabajo, del gusano del repollo y hasta el gusano de la fruta, ¿sí? El ajo es muy eficaz para esta función. También podemos utilizar el mamey para hacer un insecticida o un repelente para nemátodos, ¿sí? El tabaco es un insecticida también natural, que nosotros lo podemos utilizar para cualquier insecto, ¿sí? Y por último, pues también tenemos aquí el nin, que es un arbusto, pues, que tiene unas hojas muy amargas, ¿no? Y es un insecticida natural también que funciona muy bien, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros podemos utilizar naturalmente para controlar plagas y enfermedades y no aplicar productos químicos que nos vayan a ocasionar algún problema, ya sea a nosotros, a nuestros productos o simplemente al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, pues con eso nosotros terminamos nuestro taller y esperando pues que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo y que tengan la intención pues con esto de establecer un huerto y de producir sus propias especies para una buena alimentación y una sana alimentación. Muchas gracias. Estamos para servirles en
la Secretaría de Medio Ambiente y en especial en el Departamento de Educación Ambiental. Muchas gracias. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.